La Guerra de los Mundos en Quito. Seguro muchos conocen la novela de La Guerra de los Mundos, escrita por Herbert George Wells en el año de 1898, y que ha recibido numerosas adaptaciones. La más conocida seguramente fue la emisión radiofónica de 1938 dirigida por Orson Welles, para el programa de Mercury Theater on the Air. Esta adaptación se presentó como un noticiero de radio simulado que causó pánico entre algunos oyentes que creían que la invasión marciana era real, pues, por muy surreal que suene, algo similar ocurrió en Ecuador. Todo esto iniciaría el 12 de febrero del 1949 cuando los directivos de Radio Quito decidieron transmitir una adaptación ecuatoriana de La Guerra de los Mundos, la misma obra que 11 años atrás había conmocionado a New York y parte del este de los Estados Unidos. Durante la transmisión nocturna del habitual programa de música de Radio Quito se produjo una interrupción inesperada. Radio Quito, la voz de la capital. Silencio que está dormida, la dueña de... Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube, dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes la luces. voz de la capital. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. Lo que acabas de escuchar fue un fragmento de la transmisión radial de la novela adaptada de La Guerra de los Mundos. Varios actores del elenco de las radionovelas de la emisora protagonizaron a periodistas, militares, autoridades y ciudadanos que testificaban una terrorífica invasión extraterrestre. El montaje arrancaba con los mismos elementos narrativos de la novela de ciencia ficción de La Guerra de los Mundos. En ese momento, la mayoría de los quiteños desconocían el trabajo de Wells, y durante la transmisión de la obra pocas personas sabían lo que pretendían los actores de la radionovela. Pese a que durante la transmisión los supuestos boletines informativos eran auspiciados por una empresa que promocionaba una gaseosa, y pese a que en el diario de la época se habría anunciado, dentro de la programación radial, la radionovela, los famosos cantores del dúo Benítez y Valencia quedaron atónitos cuando fueron interrumpidos en su intervención para dar paso a los testimonios sobre la invasión ficticia. Primero hubo un reporte de un avistamiento sobre las Islas Galápagos. Después vino el reporte de La Tacunga. Casi al mismo tiempo llegó otro avistamiento a las afueras de Quito, en Cotocollao. El elenco utilizó vasos de cristal, pedazos de bolsas de yute, pequeñas cajas de madera y telas para distorsionar su voz. Así se escucharon órdenes militares para responder a los invasores. Los testimonios incrementaron la veracidad de la narrativa. Cuando llegaron supuestas llamadas de otras radios de todas partes del país, entre ellas estaban la Radio Continental de Ambato, Radio La Voz de Tomebamba de Cuenca, Radio Cenit de Guayaquil y de otras que revelaban lo mismo. Todos insistían acerca del peligro que corría el país. Poco tiempo después muchos quiteños llenaron las calles de la ciudad, y huyeron hacia las montañas de la capital andina con la firme convicción de que todo lo reportado por los periodistas de la radio era real. Otras personas también se agolparon en las iglesias para pedir perdón por sus pecados porque el fin del mundo se acercaba. Algunos incluso revelaban sus infidelidades, y otros quemaban y regalaban su dinero. En Quito se vivía el fin del mundo, por llamarlo de alguna manera. A pesar de ello, el programa de radio continuó durante otros 20 minutos más, hasta que se les informó de la gravedad de la situación en las calles. Solo entonces detuvieron la transmisión y aclararon al público que todo formaba parte de su programación de radionovelas. Nos comunican de graves disturbios en las calles de Radio Quito Quito, la debido voz a de la esta capital. transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Las multitudes que huyeron presas del pánico y otras que ocupaban todavía las calles de la ciudad pasaron del terror a la ira en unos minutos, dieron la vuelta y se trasladaron a Radio Quito. Cuando llegaron,
varios quiteños más se les unieron y comenzaron a tirar piedras al edificio donde funcionaba la radio. Algunos llevaron queroseno, líquido inflamable para encender estufas o lámparas de mesa, y lo arrojaron al edificio además de mechas o lienzos en llamas. El fuego se propagó rápidamente por el edificio y la vida de todos los que estaban dentro corrían grave peligro. En el interior del edificio estaban los actores de la radionovela, además de los locutores, periodistas, maquinistas, asistentes y el personal de limpieza. Muchos lograron salvarse saltando por las ventanas y por los balcones del edificio hacia el techo del edificio más cercano. Sin embargo, 5 personas murieron a causa del fuego y otras más resultaron gravemente heridas. A esto también hay que sumarle las personas que tomaron su propia vida debido a que pensaban que la invasión era real y se acercaba el fin del mundo. El director artístico de la adaptación fue Leonardo Páez, quien luego del evento fue sobreseído de los cargos penales que le imputaron y decidió abandonar Ecuador y vivir en Venezuela, con su reputación muy afectada. El daño que todo el caos provocó en Quito se calculó en unos 8 millones de sucres, además de las personas que murieron en el incendio y otras que perdieron la vida debido a la noticia. Luego de todo lo antes narrado, Radio Quito dejó de transmitir su programación durante 2 años. El 30 de abril de 1951 reanudó su señal y hoy sigue siendo una de las principales estaciones de radio de la capital del Ecuador. Aquel evento sería recordado como el día en que la Guerra de los Mundos llegó a Quito XD. El panisero ecuatoriano Mauricio Montes de Oca Martinetti, mejor conocido como el Justiciero de Manabí, el Justiciero de Ecuador, o el panisero ecuatoriano, fue un portovejense que nació en el año de 1968. Mauricio era uno de los 4 hijos del matrimonio Montes de Oca Martinetti, familia que pertenecía a una clase alta. Mauricio vivió su infancia y gran parte de su vida como una persona normal. Sin embargo, las cosas darían un giro de 360 grados, cuando durante la noche del 28 de diciembre de 1997, 3 sujetos encapuchados desenfundaron sus armas y arremetieron con una ráfaga de disparos que se cobrarían la vida de 2 de sus hermanos y 2 de sus amigos en plena calle en Ecuador. Este hecho dejaría marcado a Mauricio, el cual por temas de seguridad se mudó junto con toda su familia a Estados Unidos, llevándose consigo un enorme dolor y sed de venganza, manteniendo el deseo ferviente de querer regresar a Ecuador para saldar cuentas con los criminales que mataron a sus seres queridos. Se sabe que Mauricio estuvo en Estados Unidos durante 6 meses, donde se cree que tuvo entrenamiento militar, como una especie de preparación para poder concretar su objetivo. Otro detalle destacable fue que Mauricio, antes de regresar de Estados Unidos a Ecuador, realizó un viaje hacia Israel en donde también se cree que recibió capacitación en combate cuerpo a cuerpo, y adiestramiento en el manejo de armas. Se sabe que Mauricio confirmó la veracidad de este viaje. Sin embargo, él mencionó que solo estuvo en Israel para recibir capacitación de seguridad personal, dado que manejaba una compañía de seguridad privada en Manabí. Aunque esta confirmación no hace más que avivar las teorías de que Mauricio tuvo bastante preparación tanto militar como estratégica para iniciar con su misión de venganza. De regreso en Ecuador, Mauricio presentó su intención de unirse al grupo de intervención y rescate conocido como GIR. Luego de poco más de un año, entre finales de 1998 y comienzos de 1999, se empezaron a reportar a personas como desaparecidas. Personas que en su mayoría tenían en común el poseer antecedentes penales y pertenecer a organizaciones delictivas. Estos desaparecidos terminaban siendo encontrados pocos días después, sin vida y con signos de tortura, dando así indicios de que el panisero ecuatoriano estaba en las calles de Manabí, y cual protagonista de película de acción, Mauricio le dio cacería a los criminales que asolaban Portoviejo en aquellos años. Se sabe que durante las fechas que estuvo ejecutando su venganza, el justiciero acabó con sicarios, traficantes de sustancias, asaltantes, entre otros criminales, y se estima que cegó la vida de un número aproximado de entre 60 y 80 delincuentes. Por las investigaciones forenses sabemos que una de las formas en que torturaba a los maleantes, era arrancándoles las uñas e incluso llegó a mutilar a algunos antes de mandarlos al más allá. Todos los cuerpos eran encontrados casi de la misma forma, con las manos atadas, algunos sin uñas, otros con algunas partes de sus cuerpos mutiladas, con signos de haber sido acribillados a balazos, y otros con rastros de haber sido apuñalados, y con papeles pegados a su cuerpo donde el justiciero colocaba su firma personal. Sus objetivos más destacables fueron obviamente los sujetos que acabaron con la vida de sus hermanos y amigos. En el año de 2002, uno de los antisociales identificado como, alias El Chani, fue hallado sin vida con un mensaje cerca de su cuerpo que decía lo siguiente: "Este es Daniel Babo Chani, atentamente el justiciero".
Cabe mencionar también que los otros dos criminales que acompañaron a Chani en el asesinato de los hermanos y amigos del justiciero también tuvieron sus días contados, pues según información de la fiscalía los presuntos responsables fueron encontrados muertos, y con papeles pegados en sus cuerpos que tenían escrito el mismo mensaje. Todos estos acontecimientos rápidamente llamaron la atención del ojo público e hicieron que Mauricio ganara popularidad por sus acciones. En las ocasiones que este se dejaba ver en público siempre vestía de la misma forma. A veces se tapaba la cara con una camiseta y en otras ocasiones usaba pasamontañas en compañía de unas gafas para evitar ser reconocido. También portaba un chaleco antibalas y siempre estaba fuertemente armado. Mientras su exposición pública aumentaba, también era inevitable que terminase revelando su cara. Conforme se conocía más sobre Mauricio, los familiares de los delincuentes que fueron abatidos por el justiciero trataron de enjuiciarlo y culparlo por lo sucedido. Sin embargo, Mauricio nunca fue arrestado ni tampoco enjuiciado, dado que no habían pruebas que lo vincularan con los hechos violentos. Sin embargo, la revelación de su identidad le traería bastantes problemas para su integridad personal. Para evitar algún atentado en su contra, Mauricio vio una salida en la política, en donde lanzaría su candidatura para asambleísta en el año de 2006, a través de su movimiento, el cual nombraría como Justicia Libertaria Alfarista. Pese a la fama que había cosechado, no alcanzó los votos suficientes para obtener un puesto en la asamblea. La vida de nuestro panisero ecuatoriano llegaría a su fin un 15 de julio del año 2009. Mientras Mauricio se disponía a entrar a su casa en Portoviejo, fue sorprendido por dos camionetas de las cuales se bajaron más de 10 hombres fuertemente armados que dispararon en su contra en varias ocasiones. Mauricio trató de defenderse usando la pistola que llevaba consigo, sin embargo no pudo hacer mucho y terminó siendo alcanzado por 13 tiros, y el auto en el que se movilizaba recibió más de 40 impactos de bala. Pese a que fue trasladado al hospital más cercano, la gravedad de sus heridas lo mataron casi de inmediato. Ecuador y su participación en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que Ecuador es un país neutral, tuvo ciertos aportes y participaciones indirectas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, el gobierno de Carlos Arroyo del Río cedió la isla Baltra en Galápagos a Estados Unidos, donde se denominó a la base Beta. También instaló en Salinas una base aeronaval nombrada Gama. Ambas se mantuvieron hasta 1946. Estas bases tenían el propósito de abastecer a los aviones estadounidenses durante sus operaciones en el Pacífico. Además de esto, las Islas Galápagos servían como un punto estratégico para proteger el Canal de Panamá. De igual forma, en el plano económico, el país reforzó sus exportaciones hacia los Estados Unidos, enviando café, cacao, arroz, madera, especialmente balsa básica, la cual servía para la elaboración de los aviones bombarderos. La alta calidad de este producto fue mencionada por la Oficina de Guerra Económica de Estados Unidos en un comunicado del 26 de mayo de 1944. Aparte de estas contribuciones, cabe resaltar también que durante uno de los episodios más oscuros de la humanidad, en medio de la cruenta persecución en contra de la comunidad judía, dos diplomáticos ecuatorianos utilizaron sus medios disponibles para conceder visados y pasaportes a cientos de judíos que buscaban escapar del Holocausto, aunque esto les costó sus puestos como cónsules. José Ignacio Burbano Rosales y Manuel Antonio Muñoz Borrero han pasado a la historia por este acto humanitario en medio de la Segunda Guerra Mundial. El número exacto de cuántas personas fueron beneficiadas por Burbano y Muñoz no se conoce con precisión. Según declararon las nietas de Burbano, este concedió al menos 213 visas a judíos para que salieran de Alemania. En el caso de Muñoz se sabe que entregó entre 80 y 100 pasaportes a judíos polacos. El diplomático murió sin contar su papel en la Segunda Guerra Mundial, pero se conoce que continuó otorgando pasaportes hasta 1943 aún después de destituido. Algunos estiman que ayudó a miles de personas, aunque en Ecuador la historia de ambos cónsules es poco conocida. Dentro de la comunidad judía son personajes destacados que continúan recibiendo reconocimientos póstumos hasta la actualidad. Cristina Yepez Arroyo, María Emilia Ana Luisa y Daniela Viteri, nietas de Burbano Rosales, contaron a vistazo que a los visados que emitió su abuelo les han llamado visas para la vida. En el año de 1937 el gobierno ecuatoriano encargó a José Ignacio Burbano Rosales la representación diplomática en el consulado de Ecuador en Bremen, Alemania, cuando se le asignó el cargo. Burbano se desempeñaba como profesor universitario de lingüística. El diplomático fue también escritor, poeta y traductor. Burbano estuvo en funciones en Alemania hasta 1940,
Cuando el gobierno ecuatoriano lo envió a Houston, Estados Unidos, el abrupto cambio se debería a que las autoridades nacionales descubrieron la emisión de al menos 2 centenares de pasaportes para judíos, el 18 de abril de 2023. La congregación Adas Israel de Nueva York incluyó en su Jardín de los Justos al cónsul Burbano como un homenaje póstumo a su labor humanitaria. Lo que se puede leer en su reconocimiento es lo siguiente: José Ignacio Burbano trabajó diligentemente para salvar las vidas de judíos, rompiendo las reglas y desafiando las políticas anti-inmigración de Ecuador, defendió el otorgamiento de visas a familias judías ante las autoridades ecuatorianas. Poniendo en peligro su carrera y su vida, logró conceder más de 200 visas y salvó la vida de muchos judíos alemanes, cuyas vidas corrían peligro extremo a causa del régimen alemán de aquel entonces. Manuel Antonio Muñoz Borrero era el cónsul de Ecuador en Estocolmo, Suecia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se le había encargado esa delegación diplomática en 1931, en medio del conflicto bélico. Muñoz decidió emitir pasaportes ecuatorianos a los judíos que buscaban huir de Europa. El escritor Oscar Vela recogió la historia de Muñoz en uno de sus libros. Según la investigación de Vela, el cónsul en Estocolmo fue cesado del cargo en 1942. Un año después, el gobierno ecuatoriano le pidió cuentas sobre la emisión irregular de los pasaportes. Según el historiador, editor y traductor Efraim Zadov, de los 3.670 judíos con pasaportes de América Latina enviados entre febrero y agosto de 1944 desde Westerbork a Bergen-Belsen, 96 portaban pasaportes de Ecuador. Muñoz vivió en Estocolmo hasta el año de 1961, y falleció en Cuenca, Ecuador, en el año de 1976, y en el año de 2011 fue reconocido como justo entre las naciones por el gobierno de Israel.